Buenas noches, ingeniero Gonzalo. En esta oportunidad, mi equipo y yo le vamos a exponer acerca de nuestra presentación T2. Nosotros somos el equipo número 9 y le explicaremos acerca del análisis sísmico de una edificación multifamiliar ubicada en Lima. Me presento, mi nombre es Solange Vidal Prado y yo le voy a estar exponiendo acerca de algunos de los primeros pasos para poder hacer nuestro análisis. Nos vamos a guiar básicamente de la norma técnica E030 y del anexo 1, que lleva como título Procedimiento sugerido para la determinación de las acciones sísmicas. En la etapa número 1 tenemos al peligro sísmico. Como paso número 1 podemos identificar el factor de zona. Primero tenemos que ubicar nuestro proyecto, el cual, como está en el título, dice que está en Lima. Y sabemos que en Lima, pues Lima está en la costa. Entonces, como podemos ubicar aquí, correspondería a la zona 4, la cual tiene un factor de zona de 0.45. Ahora, para el perfil de suelo, nosotros en el estudio de mecánica de suelos brindado, hemos podido identificar que se está trabajando con un perfil de tipo S2, el cual corresponde a suelos intermedios. Para poder calcular el paso número 3, que viene a ser los parámetros de sitio S, TP y TL, tenemos primero que ubicarnos en esta tabla, la cual la hemos obtenido de la norma E030. En esta columna nosotros tenemos las zonas y en esta fila tenemos los tipos de suelo. Como ya identificamos en el paso número 1 la zona, que es la zona 4, ahora procedemos a ubicar el perfil, que es S2. Si cruzamos tanto en la columna como en la fila, podemos ubicar a 1.05, que viene a ser nuestro factor S. Ahora, para el periodo fundamental de vibración, nosotros tenemos la siguiente fórmula, que es T, que viene a ser el periodo fundamental de vibración, entre HN, que es la altura de la edificación, sobre CT. En nuestro caso es una vivienda multifamiliar de 5 pisos más una azotea. Tenemos una altura total de 18 metros. Y el CT, que le corresponde a un factor por ser del tipo dual, correspondería a un valor de 60. Si dividimos 18 entre 60, nos estaría dando un periodo fundamental de 0.3. Ahora, lo que vamos a calcular es el periodo TP y TL. En el caso del periodo TP, lo primero que vamos a hacer es nuevamente posicionarnos para poder identificar el perfil, que es S2. Luego identificamos TP, TL y lo ubicamos. Para TP estaría correspondiendo un valor de 0.6 y para TL un valor de 2. En el caso de calcular el factor de amplificación sísmica, tenemos la primera condición en la cual T, que viene a ser el periodo fundamental de vibración, tiene que ser menor que TP. Y como ya lo hemos calculado anteriormente, T viene a ser 0.3 y TL viene a ser 6. Aquí podemos verlo. Viene a ser, 0.3, que corresponde a T, y TP 0.6. Se cumple esta condición. Por lo tanto, nuestro factor de amplificación sísmica tendría un valor de 2.5. Ahora, para la etapa 2, que es la caracterización del edificio, en el paso 5 tenemos la categoría de la edificación y el factor de uso U. Como les mencioné antes, esta es una edificación multifamiliar, la cual lo podemos ubicar en la categoría C de edificaciones comunes. Como lo dice la tabla número 5 de la norma, ubicamos aquí a las viviendas, oficinas, hoteles, depósitos e instalaciones industriales. Aquí podemos ubicar viviendas y le corresponde un factor U de 1.0. Ahora, para el sistema estructural, ubicamos primero nuestra categoría de la edificación en la tabla número 6, la cual es la categoría C, y ubicamos nuestra zona, la cual vendría a ser la zona 4. En este caso, todas las zonas desde la 1 hasta la 4 están en común. Y
Según esta tabla, a nosotros nos permiten tener cualquier sistema de edificación, pero en este caso nuestra estructura será un sistema dual, porque tenemos columnas, tenemos muros portantes, tenemos placas, tenemos columnas, entre otros. Ahora le doy pase a mi compañero para que les pueda explicar acerca del paso 7. Buenas noches, ingeniero Gonzalo. Soy el alumno Jean-Paul Galloso Reina. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a seguir comentándole acerca de los pasos para un buen procedimiento sugerido por la norma E030 para la determinación de las acciones sísmicas. Pues bien, tenemos en este caso el paso 7. El paso 7 nos dice que es el coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas. Nosotros debemos de tomar en cuenta la tabla número 7 del artículo 18 de la norma de 030. Entonces tenemos que en nuestro caso, como ya se había comentado, como lo había comentado mi compañera, nosotros presentamos un sistema dual, el cual nos arroja un RO de 7. Para el caso del paso 8 tenemos los factores de irregularidad, el IA y el IP. Bueno, nos vamos a guiar en este caso de la tabla número 9 para poder determinar en esta parte tomaremos en cuenta el artículo 20 de la página 8, también de la norma de 030. En este caso, como nuestra estructura no es irregular, el factor IA vendría a ser 1, por lo que sería regular. Sin embargo, la dirección X supera el 20% con respecto a la irregularidad de esquina entrante. Como podemos ver acá, presenta irregularidad en la esquina entrante, por lo que se considera un factor de irregularidad en el IP de 0.9. Para el paso 9 tenemos restricciones de irregularidad. En el caso de restricciones de irregularidad, nos guiamos de la tabla número 10 de la norma E030. Nosotros debemos de guiarnos en este caso de que nuestra categoría de edificación vendría a ser la C y está ubicada en la zona 4. Por lo tanto, no se permiten irregularidades extremas. El paso 10, tenemos el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. Para ello nos basamos en el artículo 22 de la norma de 030, en el cual el coeficiente de reducción se determina a través de esta ecuación, ¿no? Donde tenemos el RO que habíamos hallado, que en este caso es 7, que se multiplica el IA, que en nuestro caso es 1, y el IP que hemos obtenido, que vendría a ser 0.9. Haciendo la multiplicación y desarrollando la ecuación, nos da un coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas de 6.3. Pasamos a la etapa 3, que vendría a ser el análisis estructural. En este caso tenemos el paso 11, que es el modelo de análisis. Bueno, para ello nosotros hemos hecho algunos pasos previos que hemos considerado, como por ejemplo el predimensionamiento de vigas. En este caso, nosotros tenemos 3 tipos de vigas que vamos a utilizar. Vigas de 0.25 por 0.30, tenemos vigas de 0.25 por 0.25 y tenemos vigas de 0.25 por 0.40. En el caso del predimensionamiento de columnas, nosotros nos hemos basado en el libro del ingeniero Morales Morales, en el cual hemos hallado un predimensionamiento de columnas de 0.35 por 0.35. Bueno, tenemos el metrado. En este caso, nosotros hemos hecho el metrado. Para el metrado de toda la estructura, lo hemos dividido en partes y tenemos acá, en este caso, el metrado de la azotea. En el metrado de la azotea, tenemos en losas, tenemos los paños, que son los diferentes lugares que tenemos según nuestro plano en AutoCAD. Hemos considerado un peso de losa, un espesor de losa de 0.25. Y acá hemos hallado el área por paños de los diferentes lugares, que en este caso viene a ser del dormitorio. Y acá nos sale el peso en toneladas, que en este caso vendría a ser la multiplicación del espesor por el área por paños, que nos da en toneladas. Y lo mismo para los demás ambientes, haciendo la suma de todo esto nos da un total o un subtotal de 29.56 en lo que es losas.
En el caso de columnas, hemos determinado la cantidad de 18 columnas con un peso específico de 2.4 con sus dimensiones que ya habíamos predimensionado anteriormente, que era de 0.35 y 0.35 con una altura de 1.20, ya que nos encontramos en la azotea, dándonos acá el total. O bueno, el peso en esta parte de las columnas. Entonces también se aplica lo mismo en este caso para la columna, que en este caso hemos considerado una cantidad aparte, ya que varía en el caso de la dimensión, ya que tenemos una columna de 0.35 por 0.90. Luego también hemos metrado las vigas, tanto de 0.25 por 0.30, de 0.25 por 0.40 y de 0.25 por 0.50. Hemos tomado el peso específico por sus dimensiones, que en este caso es 0.25 por 0.30, por la altura, que sería 3, pero en este caso, perdón, por la longitud, que en este caso sería 3, pero en este caso nosotros ya hemos incluido restarle la mitad de columna, que va a haber, para solamente hallar el espacio libre, la luz libre que va a tener la viga. Y haciendo la multiplicación de por este, nos arroja el peso acá en este caso. Lo mismo hacemos para los demás, ya es un proceso repetitivo y lo único que cambia solamente van a ser las longitudes, en este caso para las vigas. Entonces, haciendo la suma tanto de vigas como de columnas, nos da un subtotal de 25.3128. En el caso de placas, para eso tenemos considerado 4 de 2.4 por 0.20 y de 2.80. Arrojándonos también un total en esta parte. En el caso de muros, también hemos considerado un peso específico de 1.8 por 0.15 por una altura de 1.20 en todos los muros. Una vez desarrollado todos estos, simplemente los sumamos y nos da un subtotal de 9.3672. Para la carga viva, en el techo hemos considerado un espesor de 0.1 por el área total techada, que nos da 13.46. Una vez sumado todos los subtotales que tenemos, nos da un total solamente en la azotea de 77.70 toneladas. Para el metrado del quinto piso, básicamente es lo mismo. También, una vez que hayamos con el procedimiento que hemos planteado, sumamos y nos da un subtotal de 29.56. En columnas, también, lo único que se va a variar en columnas acá vendría a ser la altura, ya que en este caso, como pertenece al quinto piso, ya se toma la altura de entrepiso, que en este caso sería 2.8. Y hacemos el mismo procedimiento, tanto para vigas y como para columnas, y sumamos todos los pesos para que nos dé un subtotal de 34.9896. En el caso de placas, en este caso hemos considerado las 4 placas que también se había considerado anteriormente, pero en este caso hemos agregado una placa más que va a tener estas medidas. Este peso específico con estas dimensiones y estas medidas, para que nos arroje un peso. Y una vez también hallado, bueno, en este caso los muros también se hallan de la misma manera que el anterior, solo que en este caso también varía, ya que en la azotea habíamos considerado 1.20, pero en este caso sí consideramos la verdadera altura del muro. Entonces, haciendo la suma nos da un subtotal de 15.0.19. Perdón, acá no es altura, acá es el largo del muro. En este caso, ya bueno, nos arroja acá el subtotal, y en este caso para el peso hemos considerado tabiquería y acabados, ya que es el quinto piso. Entonces hemos considerado un peso de 0.15 y 0.10. Y acá tenemos multiplicado por el área, nos da acá nuestro peso, sumamos y nos da un subtotal. Y el área total techada, en este caso hemos considerado 0.1, el área total techada por todo esto, y nos da esto por esto, y nos daría este subtotal de acá. Sumado todos los subtotales nos da un total en el quinto piso de 122.45. En el caso del metrado del segundo al cuarto piso, tenemos de segundo, tercer y cuarto piso. Básicamente es lo mismo. También hacemos la suma. Acá también hacemos la suma, nos arroja subtotales. Y al final nos da un total de 149.40. Disculpe. Nos da un total de 142.64. Pero en este caso, nosotros solo estamos hallando de un piso nada más en este.
Entonces, para poder ya del segundo, tercer y cuarto, simplemente a esta expresión lo vamos a multiplicar por 3, dándonos un resultado de 427.91. Y en este caso del piso 1, nosotros también hemos aplicado el mismo procedimiento, sumamos y nos da un subtotal de 29.56. En este caso también nos ha aplicado lo mismo, pero acá en el caso de columnas ya hemos considerado una altura de 4.3, ya que se considera la altura de desplante. Hacemos la misma operación y nos da un subtotal de 44.0616. Para placas también hemos considerado lo mismo, nos arroja lo mismo, y en el caso de muros en Y, también lo mismo. Para tabiquería y acabados también lo mismo, y en el caso del techo hemos considerado acá 0.25 multiplicado por esto para que nos dé un subtotal de 33.65. Sumado todos los subtotales, nos da un valor de 149.44 toneladas en este caso. Y está bien, porque en el primer piso tiene que ser el que más peso tenga, que en este caso sería 149.44 toneladas, dándonos un peso total de la estructura de 777.49 toneladas. Por lo que en el paso 12 vemos la estimación del peso, en el cual podemos ver el piso, por piso que azotea, el piso 5, 4, 3, 2, 1, con sus respectivos pesos, que al sumarlo nos da un valor de 777.49. Ingeniero Gonzalo, espero que se encuentre bien de salud. En esta oportunidad voy a continuar con la exposición que corresponde al paso 13 de análisis estático, lo cual para este análisis se tomó una serie de parámetros establecidos en nuestra norma 030, como por ejemplo el factor de zona, lo cual nos da un valor de 0.45, esto debido a que nuestra edificación se encuentra ubicada en Lima, en el distrito de La Molina. Con respecto a la categoría, nuestra edificación califica como una categoría C. Se le da un uso de 1, el parámetro de suelos 1.05, el coeficiente de reducción para las estructuras. Estamos tomando una estructura regular, por lo tanto le corresponde un valor de 7, el periodo de suelo 0.6, la altura total de edificación con todo azotea de 18 metros, el coeficiente según la rigidez 60 por ser dual, el periodo fundamental de la estructura 0.30, lo cual viene de la relación de la altura total entre el coeficiente de la rigidez. Nuestro factor de amplificación sísmica 2.5 y el peso total de la estructura que viene a ser 777.49 toneladas. Y con respecto a la cortante en la base nos da un valor de 131.20. Luego pasamos a calcular la distribución en la altura de la fuerza sísmica, lo cual es necesario contar con todos los pesos obtenidos del metrado y la altura acumulada. Luego pasamos a hacer la multiplicación de los pesos por altura y la altura acumulada para luego hacer una sumatoria total y poder calcular de esta forma la incidencia, que es simplemente la división entre el resultado obtenido del peso por altura entre la sumatoria total. Y vamos a pasar a ver nuestra fuerza sísmica en la altura, la distribución, lo cual, por ejemplo, para el piso 5 obtenemos un valor de 53.69 toneladas, para la fuerza en el cuarto piso 82.825 toneladas, y como podemos ver también contamos con nuestra masa participativa en la mano derecha en todos los pisos. Luego pasamos a hacer la cálculo de fuerza sísmica vertical, que según norma nos dice que debemos tener en cuenta los factores como, por ejemplo, el factor de zona, que viene a ser 0.45, nuestro factor de uso 1, y nuestro parámetro de suelos 1.05 por ser suelos intermedios. Teniendo estos datos, pasamos a hacer la multiplicación del factor de zona por el factor de uso y por el factor de suelos. Esto por 2/3. Y con este cálculo obtenemos la fuerza sísmica vertical.
Luego pasamos a realizar el cálculo de las diferentes excentricidades, tanto en X como en Y, de la estructura. Para ello, tenemos que acotar tanto en X como en Y. Para la excentricidad accidental en X, se tomó 0.05 por la longitud en Y. Esto, pues, es lo que nos dice la norma. Para el cálculo de la excentricidad accidental en Y, se tomó 0.05 por nuestra longitud en X de 10.31, lo cual nos da un valor de 0.5155 metros. Luego pasamos a realizar nuestro análisis dinámico. Para ello les voy a mostrar el ITAPS, cómo se viene trabajando. Algo muy importante que aclarar es que, como sabemos, para llegar a todo esto, esta implementación, definir tanto las propiedades de carga, los pesos, las secciones, los diafragmas. Por ejemplo, acá tenemos nuestras secciones que trabajamos, la edificación, columnas de 30 por 35, 30 por 90, nuestras vigas de 25 por 30, 25 por 40, 25 por 50 y una placa en L. Luego, también, como vemos, las secciones de color rojo son los muros o tabiques. Como aquí podemos observar, se implementó también, se tiene el valor para poder luego modelar. Y luego, pues, esto normalmente tarda unos 2 a 3 días en analizarlo completamente, ya que para esta exposición voy a ser muy preciso en los resultados finales luego de haber obtenido toda esta implementación, ¿no? Y a realizar las diferentes combinaciones que nos exige la norma ES 030. Por ejemplo, en este caso voy a mostrar las cargas que se aplicó, que van a estar permanentes en la vida útil de la edificación. Dejamos que corra y ahí tenemos todos los cálculos, las cargas distribuidas, tanto en la azotea y en todos los pisos, como vemos. Luego de haber implementado todo lo establecido en la norma, pues vamos a obtener nuestros diferentes modos de vibración en los diferentes pisos, ¿no? Lo cual recurremos a calcular nuestro periodo fundamental, el más importante, por así decirlo, nuestro modo 1, ya que según norma nos dice que este debe ser 0.01 segundo por piso. Si nosotros tenemos 5 pisos y medio, entonces nos debe salir un valor de 0.50, 51 por ahí, en ese rango. Entonces, como vemos aquí en pantalla, cuando implementamos ITAPS, nos da un valor de 0.51, lo cual estamos cumpliendo con la norma. Y así podemos implementar los diferentes modos, modo 2, modo 3, que podemos hacer de otra manera para que nos arroje el programa. Por ejemplo, la implementación del análisis dinámicos se hizo también. Y aquí buscamos todas las combinaciones que se realizó. Lo cual, como vemos aquí, tenemos el resumen en las diapositivas para los 6 niveles y sus respectivos comportamientos que adoptan al hacer correr el programa. Tenemos el modo 2, modo 3. Luego pasamos a la etapa 4, que corresponde a la validación de la estructura.
Para ello tenemos que calcular los desplazamientos tanto en X como en Y. Para ello nos vamos a ITABS, vamos a desplazamientos. No quiero de los diafragmas, simplemente lo doy del centro de masa. Combinaciones patterns no necesito, mucho menos por casos de carga. En esta oportunidad necesito la combinación del desplazamiento inelástico en X, para consecuentemente, a partir de estos desplazamientos, calcular las derivas y ver si es que nuestra estructura nos está pasando, ¿no? Algo muy importante que tenemos que siempre verificar es nuestros desplazamientos. Vamos a correr al programa. Quiero los desplazamientos máximos, los mínimos no los quiero. En los pisos tenemos los desplazamientos en los pisos, los cuales son los mismos resultados que tenemos en las diapositivas, tanto en X como en Y. Luego que se determinó estos desplazamientos, pasamos a calcular derivas. Prueba a ello, se tiene que recalcar que para una estructura es muy importante calcular la torsión. La torsión siempre es un factor enemigo cuando se diseña estructuras, y se tiene que verificar en el análisis dinámico tanto en X como en Y. Por ejemplo, hay que verificar de forma muy rápida si nos está pasando, ya que según norma este valor debe salir menor a 1.3. No lo quiero esta combinación. Lo doy correr, ya que si es que pasamos con los valores, lo quiero en el eje Y. Aquí tenemos el ratio. Y aquí estaba lo que los venía comentando, que estos valores son menores a 1.3, lo cual nos exige nuestra norma, ya que si es que estos valores superaran el 1.5, entonces tenemos que volver a verificar las diferentes secciones que se vino trabajando en ITABS. Entonces, como estamos pasamos a calcular derivas de entrepiso, lo cual aquí tenemos expresado en centímetros, nuestras alturas, nuestro peso, que viene del metrado de cargas, los desplazamientos, que ya lo expliqué, que lo ejecutamos del programa ITABS, y nos dan los desplazamientos todos en los pisos menores a 7 milésimas, que entonces, por consecuencia, estamos cumpliendo con lo establecido en nuestras normas. Para luego poder verificar las diferentes irregularidades que tiene la estructura, como por ejemplo puede ser el piso blando, piso débil, extrema rigidez, masa peso o geometría vertical. En este caso pasamos a verificar la irregularidad por rigidez. Nos dice que no presenta en ninguno de los pisos, ya que estos valores son pues mayores que 0.07 que nos da la norma. La irregularidad por masa peso tampoco contamos, estamos pasando. Entonces, de la misma manera calculamos los desplazamientos y las derivas para el eje Y. Y como observamos, estamos cumpliendo con la normativa. Por ello, entonces, pasamos a hacer la verificación en las diferentes irregularidades que exigen
nuestra norma. Piso blando a piso débil y tampoco presenta. Entonces, cuando presenta todo este cálculo y análisis, ya podemos proceder a dejar la estructura para diseñar las diferentes obras, elementos estructurales en concreto armado. Gracias.